El alguna vez vibrante sonido de las consolas de juegos, las luces parpadeantes de las salas de juegos y el parloteo interminable de las partidas multijugador en línea han sido silenciados. Los gobiernos de todo el mundo han prohibido los videojuegos, declarándolos una amenaza pública después de que una serie de estudios de alto perfil vincularan sus mundos inmersivos con la violencia en el mundo real. La prohibición ha sido rápida y brutal. De la noche a la mañana, los servidores se han apagado, las consolas han sido confiscadas y los mercados digitales fueron completamente limpiados. La aplicación de la ley ha sido draconiana, con duras sanciones para cualquiera que fuera sorprendido codificando, jugando o incluso poseyendo un videojuego. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. El día de hoy vamos a hablar de este mundo en el que los videojuegos no existen. Bueno, pues bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de todo lo que ha pasado a raíz de esta nueva ley y cómo ha pues prácticamente cambiado pues la forma de divertirnos. O sea, era antes muy común llegar un fin de semana y prender la consola y pues ahora pues ya no. Pues ha traído esto muchísimas consecuencias, no solo en la parte de la diversión, sino voy a hablar de la parte que siempre me gusta, que es la economía, ¿no? ¿Cuántos millones de desarrolladores fueron despedidos? O sea, a raíz de esta ley donde ya no pueden existir los videojuegos, ¿cuántas personas fueron despedidas? Porque no solo los que trabajaban en pues ahora sí que en las empresas, sino que acordémonos que alrededor de ellos hay una serie de desarrolladores independientes de estos videojuegos de algoritmo abierto que también se quedaron sin una forma de tener un ingreso. Entonces esto ha traído un impacto enorme en la economía, porque además muchos de estos desarrolladores o muchos de estos videojuegos nos servían también para otras aplicaciones que, al ver la necesidad de dedicarse a otra rama de la industria, también se abandonó el desarrollo de mucha tecnología. Entonces ese primer impacto económico es muy evidente desde el momento que dejaron de existir los videojuegos. Aparte del impacto económico, imagínate por ejemplo los impactos a futuro, como por ejemplo los videojuegos nos sirven muchísimo para poder socializar. Es como si fuese, por ejemplo, pues a mí me gusta, no sé, el fútbol o no sé, el tenis o algo así por el estilo. Entonces al ya ser algo prohibitivo, obviamente va a caer tal vez en la pues ilegalidad o en el clandestinaje, vamos a llamarle así. Entonces imagínate que, por ejemplo, a mí me encantan los videojuegos y tengo un grupo de 10 amigos que nos gusta este juego en específico y tengo otro grupo de amigos que les gusta este otro tipo de juegos. Entonces, el no poder socializar de una manera más abierta o libre, ¿qué le haces? O sea, ¿cuál es el impacto negativo, social, psicológico sobre todo, que caería sobre cierto grupo de personas? Entonces también es un gran impacto el que se llevaría a cabo, y eso no es algo que se pueda apreciar tal vez en unos 2-3 años, es algo que se va a llevar a más al límite de tal vez 8, 10, 15 años, ¿no? Que sabemos que puede afectar gravemente a la sociedad. En la cuestión esta de que decías de la economía, hay una cuestión importante, que el juego no solamente generaba una ganancia cuando se vendía. O sea, ya había una industria de microtransacciones detrás de un juego. O sea, muchos juegos que eran lanzados y eran abiertos del free to play, pero que había quieres un skin, quieres un arma, quieres esto, quieres una ventaja, y donde la gente iba comprando, y bueno, y esto generaba una ganancia y había un montón de familias que dependían de esto. Ahora, esta ley que vino a demostrar que lo que creo que todos los videojugadores tanto miedo tuvimos que darle la razón a nuestras mamás de que sí generaban violencia, y bueno, y salió que sí, efectivamente estaban asociados con esta violencia.
llega y de repente de sopetón deja sin trabajo a millones de personas. ¿Qué? ¿Dónde las colocas? ¿Qué hacen? O sea, si se han dedicado todas sus vidas a eso. Y no solo las personas que se dedicaban a eso, sino también las personas que vivían, por ejemplo, de las ligas de videojuegos. O sea, las competencias internacionales que había, toda otra industria que se perdieron. O sea, había los videojugadores profesionales, los narradores de estas ligas, que igual quedaron de la noche a la mañana completamente sin trabajo. Porque no solo fue que ya no se podía jugar, sino que incluso, si recordamos, a todas las cadenas comerciales, inmediatamente al día siguiente que entró en vigor esta ley a nivel mundial, se les prohibió tener en exhibición todas las consolas. Entonces era toda esa pérdida aprovechando la ganga exacto, pero ya no podían, ventas, ¿no? Pero ya no podían, tenían que en el basurero ahí guardarlas. Y viene a la mano igual toda la industria de los que hacían las computadoras gamers, porque no es solo tener la consola, sino que había quien más especializado armaba una computadora gamer, pero como siempre hay estos vacíos de la ley y hablaba la ley de las consolas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablando del clan de llevar estos juegos, pues ahora sí que pues muchos aprovecharon estas computadoras y están rearmando sus consolas, rearmando algún otro tipo de equipos y ya de manera, pues allá en el muy, muy underground, están dándose estas ligas de videojuegos como siempre, porque pues sí traía consecuencias negativas, pero al final había este momento de socialización para las personas que son un poquito más introvertidas. Pues estos juegos en línea sí les ayudaba a socializar con otras personas. Entonces tampoco era tacharlo de todo lo malo, la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. O también trajo como consecuencia la falta de ejercicios en los adolescentes porque pasaban horas jugando, pero económicamente trajo este impacto y psicológicamente a aquellos que sí necesitaban los videojuegos para socializar. Entonces ha sido una bola de nieve que solo lo vemos, podríamos pensar que solo se ve reflejado en la industria directamente con las empresas que desarrollaban los juegos, pero alrededor muchísima gente se vio afectada, ¿no? A mí lo que me llama la atención es la forma tan inteligente en la que los gobiernos pudieron identificar dónde había una consola y dónde se estaba. ¿Por qué? Porque prácticamente toda consola al momento de conectarse a internet dejaba un rastro y pudieron ubicar exactamente, y era de que o la entregas o estás cometiendo un acto ilegal y te vas al bote. Entonces no había de otra. O sea, todas las personas que tenían un juego y todas las personas que querían dejar un rastro de un juego en sus teléfonos celulares y computadoras, prácticamente eran pues te pones en la mira. O sea, si tú querías no hacerlo, o sea, tenías que hacerlo mediante servidores que estuvieran completamente o servers privados, ¿sí? Pero iguales al riesgo de siempre dejar una huella de dónde te conectaste y que pues con eso pues, literalmente incumplieras o cayeras en la ilegalidad y pues vas para adentro. O sea, eso la verdad a mí se me hizo algo muy inteligente por parte del gobierno, porque no hubo manera. O sea, toda persona que tuviera una consola, fuera portátil o fuera de casa, dejaba esa huella y pum, vámonos. Que ahí igual entraría como en un concepto de ¿y mi privacidad? O sea, porque te están rastreando, ya sabes, es parte, sí, del gobierno y todo lo que tú quieras, pero ¿y mi privacidad como usuario, como persona? No sé. O sea, ahí también entra un tema que dices, o sea, nunca hubo o sí hubo, pero no lo sabía, estaba limitada, o sea, también ahí, ¿no? Y yo creo que igual los impactos un poco más a años siguientes, que podríamos decir a generaciones siguientes, yo creo que igual sería una limitante muy, muy fea. O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que tuve la fortuna de vivir con los videojuegos básicamente casi toda mi vida hasta ahorita. Entonces sí digo, los videojuegos me han ayudado demasiado a las cosas que actualmente se están dando, ¿no? Pilotear un dron, por ejemplo, es como tener un videojuego. Sí es cierto, con sus riesgos de poder chocar, golpearte, lastimar a alguien o algo así. Pero es algo que dices, es como que estés en un videojuego. E incluso ya tenemos los drones que pues te pones tus goggles y literalmente estás volando. Tú lo sientes como si estuvieras volando. Entonces imagínate
¿qué va a pasar con las futuras generaciones a más años? O sea, ellos que no van a tener esas habilidades, esas experiencias, vaya, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hace un piloto de avión, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo que haría, no? Sabemos que hay simuladores. Entonces, ¿qué van a hacer? Pilotear un avión a la primera y pues lo estrellé, ni modo, es que no tengo cómo practicar más que con uno real, ¿no? Un piloto de carreras. Y hay una cosa que yo creo que parte de nosotros como sociedad fuimos muy irresponsables en no respetar las reglas del juego desde un principio. O sea, está la clasificación SRB y hay otras clasificaciones en Europa donde te dicen tal juego es para tal edad. Y sin embargo, sí veíamos... Uno como padre se lo compra y se lo da al niño de 10. Y no tenía, exactamente, o sea, y no había esa responsabilidad donde vemos juegos donde abiertamente se habla de temas fuertes de tipo, pues, sexual, de tipo de drogas, o sea, y los de violencia eran obvios, ¿no? Pero el hecho de que como padres no hubiéramos vigilado esto, pues orilló en eso, o sea, tarde o temprano iba a explotar esta granada de niños que no pudieron diferenciar, o sea, el mundo virtual del mundo real. O sea, donde pensaban que, bueno, si mato a alguien o le hago algo, daño, pues con una bandita o un kit de curación va a salir. Y en la vida real las cosas no son así. Entonces, el no poder diferenciar esto, pues obviamente trae esto. Y ahorita, las consecuencias que se están viendo en la salud mental de estas personas que tenían, que es otra de las cuestiones que igual fueron de las cosas que se habló con esta ley, que ya tenían problemas de una adicción severa a estar en mundos virtuales, de una adicción severa a jugar. Y ahorita que les quitan su droga, por decir así, tienen problemas de salud mental muy cañones, de ansiedad, de depresión, y que, o sea, no, tal vez esto no lo veía venir, fue como con la ley de cuando prohibieron los circos, ¿no? Sí, que se prohíban los circos. Bueno, ¿y qué vas a hacer con todos los... Exacto, bueno, ¿y qué vas a hacer con todas estas personas que dejas que tienen esta dependencia y esta necesidad? Y que no eran personas que necesariamente estaban incurriendo en la violencia que incurrieron estas personas, pero pues ahorita les quitaron eso. Sí, y programas anteriores hablábamos de la necesidad de la actividad física. Y muchos de estos niños, adolescentes que estaban pues dedicados a jugar, pues ahorita que tienen que hacer un deporte a sus 12, 13 años, pues si lo que se quería evitar en algún momento era el bullying, pues ahora llegan niños de 12, 13 años que corren como robots porque nunca habían hecho ningún tipo de deporte. Entonces también, claro que llega igual, como decías, los papás antes de que venga esta ley, pues no era, hijo, juega 2 horas y 1 hora salte aunque sea a correr 3 vueltas al parque, ¿no? Sino que dejaban que se conecte el niño 4 o 5 horas y venían estas consecuencias en la salud. Igual sabemos de mucha gente que, bueno, casos aislados, pero que sí, por estar consumiendo energéticos para poder aguantar horas y horas jugando, pues murieron de paros cardíacos. Entonces creo, como hemos dicho en otros programas, todo el exceso, ¿no? No supimos poner reglas o vigilar qué juegos sí podían jugar nuestros hijos, y pues como consecuencia el gobierno igual le convenía la industria, el dinero, pero obviamente que al ver todos los estragos en la salud no lo supo hacer de manera moderada, y fue así a partir de tal fecha. Ni un solo juego. Y ahora que mencionas eso de los deportes, por ejemplo, en los niños y la gente que es sedentaria. O sea, porque hay gente que literalmente se la vive en el sillón, en la cama, todo el día, todos los días. O sea, hay quienes sí cuidan su alimentación, hay quienes no cuidan su alimentación. ¿Qué va a pasar con estas personas? Que pues ya no van a poder hacer lo que a ellos tal vez les dejaba dinero, no sabemos, pero pues a final de cuentas a eso se dedicaba 24/7, ¿no? Entonces dices, ¿y qué va a pasar, no? O sea, porque igual es un impacto y es un choque de que de un día para otro te lo cortan. Entonces dices, ¿y qué hago? O sea, no puedo salir a caminar porque, no sé, mi peso no me lo permite, porque estoy lesionado, porque esto, porque lo otro, ¿no? Entonces son diferentes circunstancias las cuales también se debieron analizar antes de querer cerrar todo de golpe. O sea, o hacerlo de una manera paulatina. Esto sí, esto no. Y luego tomar la decisión, ya nada. Entonces, hacerlo de golpe y porrazo también implica muchas repercusiones en cuestión no solamente de salud física, sino también emocional, mental, psicológica, social sobre todo. Entonces, es un impacto muy grande, yo creo. Es que
recordemos que en los videojuegos hay géneros. Entonces, así como hay los géneros de aventura, los RPGs, los de deporte, se debió haber seleccionado cuáles géneros eran los nocivos. Haber dicho, bueno, estos es como con la música. O sea, si hay determinado tipo de música, corridos tumbados o lo que sea, que sabes que están asociados a cierto tipo de actividades, bueno, no las escuchas, aléjate de ellos, o bien, pues ahí sí, las quitas, ¿no? Pero en esta situación donde, pues, todo empezó con los juegos como tipo Free Fire, Fortnite, Call of Duty, donde todos eran todos contra todos y eran así los multiplayer masivos de matar. Bueno, ahí se debe haber regulado. Bueno, ¿quién se está conectando? ¿Esta persona que está conectando tiene la edad? O sea, ¿realmente tiene la edad? Sí, porque, pues, o sea... Tú le das ahí más 18. Ah, sí, ya listo. Wow. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, se conectan niños de 12, 10 años y no tienen este conocimiento. Entonces, hacen un headshot de, ¡ay, qué padre! ¿No? Lo celebran. Sí, no es lo mismo hacer el videojuego que hacerlo en la vida real. Entonces, la cuestión es que lo fuimos viendo poco a poco como en los Estados Unidos iba incrementándose la cuestión de la violencia en las escuelas hasta que eso ya se destapó en todos lados. Pero bueno, ¿por qué no antes de tomar esa decisión tan draconiana? Porque yo les puedo decir que a mí me gustan mucho los juegos que no son tan violentos. O sea, hay otro tipo de juegos como los RPGs que si bien tienen violencia gráfica, no es tan directa contra otra persona, sino es a raíz de lo que evoluciona la historia. Entonces, y no quitarlos todos, o sea, van todos, entonces, y se quitan otras cuestiones, como por ejemplo, eso lo te decías, quitas simuladores de vuelo, que donde va a practicar. Entonces, el haber prohibido de forma tan draconiana, o sea, de forma tan brusca, si lo podemos ver así, y quitar todo, yo creo que sí es algo que se debe llevar a una mesa de análisis y se tiene que hablar. O sea, porque yo sí considero, y yo sí sería de las voces que me alzarían en decir, oye, esto debe de regresar, pero con regulaciones. O sea, y no regulaciones que solamente estén en el papel, sino regulaciones que estén en la vida misma. O sea, de tal forma que si un niño de 12 años a quererte comprar un Grand Theft Auto, tú puedes decir, no. Ah, pues viene mi papá y me lo compra. No, bueno, el papá es no. O sea, me lo estoy diciendo con todo cinismo, son productos que no son para menores de edad. ¿Okay? Y eso pues sí es como que... Y otra de las consecuencias, igual ahorita recordando, porque tampoco era todo negativo. Por ejemplo, juegos como Roblox, que ayuda a los niños a esta cuestión dimensional, tantos bloques por tantos bloques y cuánto mide mi bloque. Entonces ayudaba mucho estas cuestiones de la geometría, de la construcción, la arquitectura, etc. Y a algunos niños que se les dificultaban las matemáticas, veías... Cuando lograban entender la esencia del Roblox y trasladarlo a su vida cotidiana de las matemáticas, se volvían niños que podían entender muchísimo más de estos temas. Y además ahorita en pleno siglo XXI, donde la tecnología está a la vanguardia, donde las carreras que están dominando son las que tienen que ver con software, desarrollo de software, tecnología, etc. Pues igual muchos estaban acostumbrados a sus controles y muchos de este software está basado en estos algoritmos. Entonces también está afectando a estos niños que ya no están creciendo con los videojuegos y ya no están entendiendo la arquitectura y el entorno informático. Entonces eso igual está impactando grandemente. Y ahorita me estoy acordando de un dato importante. De los primeros minadores de Bitcoin eran jugadores de videojuego. ¿Cómo llegan a ir desde entendiendo estos famosos algoritmos que generaban los bitcoins? Pues era gente que igual todo el tiempo estaba jugando y programando, y de ahí se dan cuenta que al ir desarrollando o resolviendo los algoritmos era lo que hoy conocemos como el minado de los bitcoins. Entonces en 5 o 6 años igual va a haber gente que ya no va a saber cómo minar. Entonces toda esta industria de las monedas tecnológicas, pues igual va a caer la bolsa. Entonces no se dieron cuenta que todo lo que estaba trayendo en consecuencia. Es un efecto dominó, básicamente. Exactamente, sí. Y fíjate, al desaparecer todo esto, otra de las cosas que quedan ahí al aire es cuántas historias quedan inconclusas, cuántas segundas partes anunciadas, cuántas cosas que estaban en desarrollo que la gente estaba esperando. O sea, yo quería jugar muchísimos juegos que estaban así, ya quería concluir ese desafortunado
lanzamiento o esa tendencia de los juegos de empezar a lanzar las cosas por capítulos. Por ejemplo, pasó con Final Fantasy VII Rebirth, que o sea, era un juego que inicialmente cuando salió en los años 90 tú comprabas el juego completo, pero ahorita que lo hicieron un remake nada más sacaron una parte, y dentro de año y medio te sacan la otra parte, ¿no? Y te quedabas así como con el pendiente y quedan muchas cosas inconclusas que no sé si en un futuro se vayan a poder terminar, esperemos que sí, porque yo creo que esta ley, por todo lo que está generando en la población, toda esa incomodeza, molestia, como tú dijiste, el acoso a la privacidad, el que sabían dónde estaban, o sea, todo eso, yo creo que no es algo que vaya a durar. O sea, la gente, yo creo que sí le están quitando algo que si hubiese sido esto en los años 70, 80, no hubiera pasado nada, o tal vez hubiera pasado, pero no a este nivel. Pero ahorita que era algo tan común, ahora podías esperar estar en una sala de espera y estar pues ahí vacilando el celular, y ahorita ya no se puede ni eso, ¿eh? Pues la verdad sí es algo que sí va a generar, yo siento, debe de generar algo, ¿no? Que debe haber lanzarse o alzarse voces a favor de que se revalore esta ley, ¿no? Yo lo que siento que está trayendo de positivo, y tú acabas de mencionarlo, por ejemplo, el otro día estaba en una sala de espera, casualmente lo que mencionas, y sí, efectivamente, sí ves algunos que están en sus redes sociales, pero me llamó mucho la atención que un niño sacó el celular y vi su cara de decepción al no poder jugar, pero lo mejor fue que se levantó, agarró una revista casualmente científica y se puso a leerla. Así que yo creo que igual va a traer de positivo que a los niños ya no tener pues el videojuego a la mano. Pues yo fácil, ese niño, yo hice media hora en la sala de espera y el niño pasó hojas y hojas, porque primero dije seguro que nada más va a ver las fotos, pero veía yo los ojos que el niño estaba leyendo una revista científica al no poder jugar. Así que pudiera ser que traiga como consecuencia que los niños, los adolescentes y hasta los adultos regresemos a los libros. O sea, vivir un poco más en tu mundo, en tu realidad, en vez de salirte o buscar alguna alternativa a tu realidad. Entonces, sí, o sea, no estaría mal, ¿no? Que muchos hicieran eso. Pero, pues, no sé, yo soy muy apasionado de los juegos. Yo creo que sí está bien, pero muchas veces la gente quiere escapar de esa realidad. Entonces, por eso buscan como que desahogarse con los videojuegos. Sí. Bueno, pues en conclusión, si los juegos deben de existir o no deben de existir, bueno, nos lo planteamos aquí en Hipotéticamente Hablando, en una situación en la que no existieran, donde existiera una ley, donde hubiese acabado con ellos completamente. Afortunadamente, este no es un acto de rebeldía, ni tampoco cago en el Super Nintendo, pero afortunadamente existen todavía. Pero si algo que debemos de llevar a la plática es, si existen, deben de no controlarse, pero sí debe de regularse un poco mejor, o respetarse más bien esas limitaciones de edad, etarias, es cuidar como papás el contenido que le estamos dando a nuestros hijos. Eso queda responsabilidad de cada padre de familia, ¿okay? Donde tiene que analizar y tiene que tomar sus propias decisiones. Pero bueno, esta fue la charla el día de hoy, aquí en Hipotéticamente Hablando, donde lo hubiera, sí existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.